Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta primera jornada, bueno, primera sesión de las octavas jornadas de educación popular de la Coordinadora de Educación Popular en Lucha. El día de hoy estamos presentando y estamos generando un conversatorio con el educador popular Germán Mariño y estamos presentando su nuevo libro, La educación de adultos. Esta primera jornada pues viene es una, como ya lo dije, la primera jornada de una serie de jornadas que van a estar a lo largo de esta semana para que estén ahí pendientes, se conecten con la coordinadora, aquí al Facebook, y ahí vamos a estar conversando con diferentes talleres y diferentes cosas. También pues les hago la invitación a que entren a la página de la coordinadora de educación, CP Educación Popular .wordpress.com, donde ahí tenemos el boletín, el último boletín sobre educación popular. También tenemos eh, en venta el libro de Germán Mariño y ahí pueden contactarnos y pues apoyar las diferentes formas de autogestión que tenemos actualmente para pues que este proyecto siga creciendo, para apoyar el Centro Cultural El Nido, que con su propuesta de una ramita para el nido y que está con venta de libros, con diferentes procesos, libros nuevos y de segunda. Y pues ya tenemos aquí a Germán Mariño, que es nuestro invitado del día de hoy. Y pues ahí también por la página pueden comprar el libro del que vamos a hablar hoy de Germán. Pues bueno, yo no sé, yo creo que presentar a Germán frente a educadores populares creo que es innecesario, pero pues igualmente en mi poca experiencia como educador popular y también en lo poco que puedo llegar a hacerle pie a este gran pensador colombiano, pues les comento que Germán Mariño pues lleva una gran trayectoria como educador popular, como pensador en que se piensa la educación popular. Pueden contactarlo, pueden mirarlo en su página personal, que es germanmarillo.com.index. Ahí pueden visitar su bibliografía, pueden buscar información sobre él, su perfil que es exquisito de leer, y también pueden mirar toda su trayectoria como pensador y sus diferentes libros para que puedan apoyarlo y poder andar en su conocimiento. No sé, Germán, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo va esa jornada en esta fría Bogotá con lluvia? Pues un poquito aburrido. Y si a eso le sumamos el encierro obligatorio, la cosa se complica. Menos mal que todavía existen personas como ustedes con altas pilas. A ver si nos pegan un poquito de energía. Sí, sí, me imagino. Necesitamos como un poquito de calor humano y en esta fría virtualidad intentar como calentarnos un poquito, apoyarnos y motivarnos. Bueno, Germán, ¿cómo se siente el día de hoy? Y pues sería como para pues, dar los primeros pasos en materia del libro. ¿Qué me quieren preguntar? Bueno, pues entonces lo primero que nos suscita es, ¿por qué no pensar hoy o sea, cuál es la forma o las nuevas formas de tendencia en educación de adultos? Porque pues eso es algo que siempre ha estado en boca históricamente de la educación popular. Yo soy hijo de esta educación para adultos, educación popular para adultos, entonces preguntarse por qué hoy, preguntarse en qué aprenden hoy o cómo aprenden hoy los adultos, cuáles son esas nuevas tendencias que usted está planteando en este libro. Pues las nuevas tendencias son viejas. O sea, hace un par de décadas comenzó a aclararse que educación popular no era solamente la educación con el pueblo, así de abstracto y de general. Y comenzaron a desarrollarse con muy buena fortuna
discursos y análisis específicos a nivel poblacional, fundamentalmente. Entonces, ya no era la educación del pueblo, sino era la educación de los afroamericanos, de los indígenas, de LGTB, por ejemplo, de las mujeres. Y bueno, y eso está muy bien y ha seguido eh, desarrollándose. Sin embargo, un poco mi respuesta para esta coyuntura tan particular es la siguiente. Yo creo que el Internet, eso fue como para todo el mundo, pero particularmente para la educación de adultos, fue como un descubrimiento de América, como un diluvio universal. Eso fue absolutamente abrumador. Empecemos, por ejemplo, por recordar que la Internet acaba con la compartimentación espacial. Entonces usted puede eh, en segundos estar en Chile y pasar a Australia o a Francia o a Venezuela. O sea, el espacio se le reduce a un instante, cuando antes el espacio era una cosa impresionante. Es decir, poder obtener lo que estaba sucediendo en Europa o aún en América Latina implicaba meses y mucha suerte, por ejemplo, que alguien viniera a un congreso o que eventualmente alguien fuera y se trajera una fotocopia de una ponencia o cosas por el estilo. No, hoy día esta espacialidad se ha eliminado. Estamos como en un solo espacio-tiempo. No, no me sigo inspirando porque ahí pues, comenzaría a aparecer Einstein, la teoría de la relatividad o quién sabe qué cosa. Bueno, el problema del espacio es abrumador, pero lo es concomitantemente el problema de la velocidad. O sea, en un instante usted puede perfectamente estar en todas partes. Y eh, un nuevo aspecto que es la traducción. O sea, ya existen programas en Internet cada vez mejores donde rápidamente le traducen un texto en una forma bastante aceptable. Antes había que hablar el otro idioma o esperar que la información estuviera ya traducida. Pero además de esta ruptura espacio-temporal, está la traducción. Eh, le traduce rápidamente todo de varias lenguas, no solamente inglés, francés, alemán. Claro, falta traducir, por ejemplo, lenguas vernáculas, lenguas indígenas o cosas. Bueno, el otro gran impacto que se visualiza actualmente es el de la difusión. Usted puede a través de las redes sociales difundir casi instantáneamente toda la nueva información. El ejemplo más impresionante son los videos que han logrado ser una herramienta buenísima para difundir los atropellos, por ejemplo, de la fuerza pública in situ. O sea, en el mismo lugar, con un pinche celular, la gente puede obtener información para difundir en redes de una forma impresionante. Este conjunto de bondades nuevas hay que sumarle la memoria y el almacenamiento. ¿Sí? El papel, los archivos, aunque todavía siguen siendo válidos, pues se han relativizado mucho.
sea, ya un archivo mm, no se tiene en, en papel periódico, por ejemplo, recortes de periódicos, no, se lo tiene en fotografías en su internet. Eso sería como algunas de las nuevas características y de los nuevos retos que tiene la educación de adultos actual. Bueno, ya bajo esta mirada que nos da como tan amplia, Germán, donde nos muestra como gracias a la red, a la internet, esto ha logrado como configurarnos de una manera distinta y pues ha sido como una herramienta pedagógica y muy potente, como que nos ha auxiliado mucho. eh, pues también suscita muchas dudas de cómo por ejemplo, son esos nuevos saberes matemáticos, o cómo se trabajan estos saberes matemáticos en los adultos, que también es otra de las propuestas que su merced tiene en el libro. Quisiera empezar contando un pedacito de historia. Eh, Uno de nuestros campos de trabajo desde hace mucho tiempo ha sido la alfabetización. Y en algún momento fuimos a alfabetizar al grupo Sicuani que queda en el Meta. Resulta que nos encontramos con un grupo que tenía escritura corporal, o sea, ellos mediante dibujos que se hacían con plantas, con resinas de plantas, podían indicar si era soltero, si era casado, si era de este lado del río, si era del otro lado, si tenía algún poder de mando o religioso o administrativo dentro del grupo. Esa experiencia de los Sicuani es una experiencia también que se da en el campo de las matemáticas. Usted encuentra todos los adultos que saben matemáticas y es indefectible porque una persona que no sabe las operaciones básicas, así no las sepa escribir, pues perece socialmente. Perece porque lo engañan cuando va a comprar, por ejemplo, pero perece también cuando va a vender. En la vida cotidiana todo se resuelve, todas las transacciones se resuelven mediante la máquina. Y si no lo conoce, se friega. Entonces, todos los adultos, no existe ninguno que no lo haga, saben matemáticas. Ahora, el problema está en que nosotros tenemos allí una materia maravillosa para establecer un diálogo. Lo hicimos con los sicuanis. Primero aprendimos su escritura, después enseñamos la nuestra y nos queda entonces una propuesta mucho más compleja de escritura. Uno podría decir lo mismo para hacer en el campo de las matemáticas, pero es muy difícil implementarlo. O sea, ese salto dialéctico, para usar una palabra pasada de moda, la calificación entre las dos matemáticas es una cualificación que implica una descentración epistemológica que es muy compleja de alcanzar. Y sin embargo, pues hay que hacer todo lo posible para que eso se convierta en una realidad. Yo soy un poquito pesimista y pienso que esa modus operandi de operar, más que de operar, de lanzarse y de enriquecerse con diversos tipos de operaciones, mejor dicho, de comportarse, de enfrentar la realidad, es un proceso que en el tiempo demora mucho, mucho, tanto que podría ser, yo no diría que ni siquiera años, sino generaciones. O sea, en últimas, dialogar para cualificar
los saberes que existen de los diferentes subgrupos. Eso es muy largo, pero que hay que empezarlo y que creo que la educación popular no solamente lo está haciendo, sino que lo está haciendo muy bien. Está empezando sobre todo a recoger otros saberes. ¿Qué hacer con esos otros saberes? ¿Cómo ponerlos realmente a dialogar? Es muy difícil. Creo que se demora muchos años, inclusive que es casi la problemática de una época. Ok, bueno, su merced nos cuenta aquí una de las experiencias que tuvo con los programas de alfabetización. Yo quería preguntarle qué otras características ha encontrado de analfabetismo en Colombia. Bueno, el analfabetismo en Colombia se puede reducir en una paradoja chistosa, por decirlo de forma eufemística. Uno encuentra que entre más gentes se alfabetiza, más analfabetas hay. ¿Se imagina usted la ironía? Y eso sigue siendo una constante, ¿no? Una constante dramática. Claro, con una diferencia muy grande, que la alfabetización que se está dando actualmente eh, es una despolitización. Y es una despolitización porque la situación del país ha evolucionado décadas y ya hoy día los grupos, sobre todo en el campo, que tratan de hacer una lectura crítica de la realidad social, son asesinados. Entonces, ahí hay un elemento que hay que incorporar a la lectura y al análisis de realidad. Bueno, sí, es el panorama es como bastante desolador un poco, pero pues igualmente íbamos como en la lucha de acabar bueno, de más bien como intentar apoyar esos procesos de alfabetización. Eh, hay otro de los puntos que usted toca en este libro, es su experiencia en la cruzada de alfabetización, Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia y cómo la está abordando en este nuevo libro. Bueno, esa fue una experiencia absolutamente paradigmática para la generación que la vivió, que alfabetizó. Yo siempre he dicho que hace falta una evaluación de la alfabetización de los alfabetizadores. Ese grupo de jóvenes que asistieron a esa epopeya se transformaron y yo no digo que políticamente eh, se volvieron todos revolucionarios, ni mucho menos, pero sí fue una experiencia donde lograron vivenciar lo que era la solidaridad y la ayuda a otras personas, además de conocer lo que era su país. En ese sentido, la alfabetización en Nicaragua no puede dejar sino maravillosas. Pero el problema es que para que todos esos logros se profundicen, permanezcan, se requiere que la, el país donde se están dando se, siga su marcha. Resulta que en Nicaragua pues, fue tenaz. O sea, la familia de Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, sus hijos, sus cuñados, sus hermanos, sus primos, convirtieron en los otros Somoza. Y eso no solamente era un problema de reparto de los puestos burocráticos, sino que implicó hacer una gran cantidad de concesiones, todo lo que se había logrado en la revolución. Y hoy día, cuando uno habla de la edad, es mucha lástima. O sea, lo que yo quiero decir en últimas es que una cruzada o cualquier epopeya, para que sea realmente trascendental, tiene que permanecer en el tiempo. Eso los
la situación y los proyectos de Estado tienen que continuar. Ok, si hay un ejercicio de permanencia en ese tipo de acciones para para que se mantenga ese cambio. Yo le pregunté qué dificultades encontró ya teniendo como estas experiencias en la cruzada de alfabetización, en cómo se da este fenómeno de analfabetismo a nivel latinoamericano, pero pues también cómo se da cómo se comporta este fenómeno en toda su experiencia pedagógica alrededor de trabajar con este tipo de población. Bueno, el analfabetismo, no conozco bien la situación a nivel latinoamericano, pero grosso modo en los distintos países, exceptuando pues, por ejemplo, Argentina, Chile, permanece y permanece con la misma amplitud y la misma forma devastadora. Aún experiencias como las del Brasil, a través de las comunidades de base, por ejemplo, que tuvieron tantos éxitos y tantas cualificaciones, eso en un par de segundos se sube un gobierno como el de Bolsonaro y pone un ministro de Educación tan atrasado como el que puso y se van retrocediendo marchas forzadas. O sea que sigo insistiendo que el problema del analfabetismo no puede mirarse, ni analizarse, ni comprenderse, ni superarse, sino dentro de proyectos. Sí, bueno, ahí nos dio como una reflexión de que, si no estoy mal, la última parte no se la escuchó muy bien, sino que debe ser dentro de los procesos populares, si no estoy mal, ahí como intentando hilar el final. Es que no Ah, se la escuchó muy bien. sí, si usted coge un país que tuvo tantos progresos como Brasil y le monta un ministro de educación como el que montamos Bolsonaro, pues en un par de bollones echa por el piso décadas de trabajo maravilloso. Claro, listo. Bueno, ya hablando un poquito como intentando hilar lo del inicio de la conversación y pues también hablando de la alfabetización, eh, ¿cómo ve cómo esa reflexión que usted hace de la relación entre la alfabetización y la tecnología? Igualmente también hay como mirar esa gran distancia que hay entre la tecnología y la población adulta, que ya actualmente se habla de analfabetismo tecnológico. Entonces, usted, ¿cómo ve esa reflexión entre la relación entre analfabetismo y el constante progreso tecnológico que vimos en nuestra contemporaneidad? Sí, tendríamos que empezar aclarando que ese acceso a los cambios tecnológicos hay que relativizarlo. Yo no conozco con exactitud muchas cifras, pero aún en la ciudad usted encuentra que la mayoría de los estudiantes de secundaria eh, no tienen computador, ¿sí? O si tienen computador, no tienen un acceso pago a Internet. Entonces tienen que hacer grandes esperas para poder conectarse. Eh, Sigue el reto enorme de, de ubicarse en el siglo XX en términos tecnológicos. Y eso no es fácil, porque eso no es un decreto. Eso implica no solamente capacitación, sino implica mucho dinero que no siempre los estados poseen o inclusive están dispuestos a colocar para enfrentar.
Sí, ahí la cuestión es el problema de clase y directamente de accesibilidad ante este tipo de tecnologías, porque lo que vemos es que, pues eso nos lo ha demostrado ahorita la virtualidad y pues esta situación de pandemia a nivel mundial, pues hemos visto como mucha opción de descoralizarse debido a que la mayoría de opciones que ha tenido en los gobiernos, incluso instituciones educativas, ha sido como la educación virtual, pero ese acceso no ha sido tan real o sea, no es real en muchas poblaciones y en muchas situaciones. Es una realidad bastante compleja y es un reto bastante grande poder como buscar esa accesibilidad y también esa educación para mayor en esa dificultad tecnológica. Eh, bueno, uno, ya cambiando como un poquito, dejando el tema de la alfabetización, eh, su merced en su libro habla de la recuperación de experiencias laborales, a empezar a brindar como apoyos educativos desde ahí, desde esas experiencias personales, desde cada individuo. ¿Cómo os plantea usted esta apuesta? En el libro hay un capítulo extenso donde yo narro una experiencia muy hermosa, muy iconoclasta, pero muy sugestiva. En alguna época estuve trabajando con los grupos que habían estado en la lucha armada, tanto paramilitares como guerrilleros, haciendo una especie de validación de su educación o, y diría, de adquisición de nuevos niveles educativos. Eh, como era tan heterogéneo, eran 7 lugares de Colombia eh, y estaban en diferentes lugares de los niveles educativos, de primaria, cuarto bachillerato, en fin. Me inventé algo que pudiera recoger la diversidad de situaciones. Y fue que la validación de su trabajo eh, educativo, que valga la aclaración, era un requisito indispensable para que pudieran recibir la ayuda económica. Esa validación se hiciera mediante un trabajo que yo denominé la recuperación de experiencias laborales. Se trataba de que los adultos escogieran una experiencia que no estuviera ligada a la lucha armada, justamente para tratar de comenzar a sacarlos, salir del horizonte. Estaban en un proceso justo de ampliación de lo vivido. Entonces se les pedía que, por ejemplo, si alguien había eh, ayudado a su abuelo y a su padre a sembrar o a criar vacas o a pescar, lo que hiciera fuera recuperar mediante unas guías muy sistemáticas y muy ejemplificadas, recuperar la experiencia vivida, cómo, mmm, dónde, cuándo, con quiénes, inclusive, obviamente, los costos de esa experiencia. Si había, por ejemplo, eh, trabajado en cría de gallinas, pues que lo contara. Pero también si había trabajado como recolector de hojas de coca, era una experiencia, al fin y al cabo, en ese momento no ligada directamente a los grupos armados, vale la pena mencionar. Personas contaban cosas parecidas cuando estaban ubicadas en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales. Pero cuando estaban en las zonas urbanas, decían, ah, no, yo vendía empanadas. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacían las empanadas? ¿Dónde se ubicaba para venderlas? Todo el año hacía empanadas o según épocas iba variando
la oferta, como hacen muchos de los vendedores informales. Bueno, con ese escrito que curiosamente logramos fuera un escrito tecnológico, o sea, que fuera escrito directamente en computador, ¿sí? Y simultáneamente implicaba como una ayuda de, de los maestros que lo estaban acompañando. Con ese escrito, como decía, él podía no solamente decir, mire, aquí hay una especie de constancia de que yo estoy trabajando, entonces recibir su mesada, sino que además eh, se iba enriqueciendo sobre cómo sistematizar información. Ahí tuvimos sorpresas muy hermosas, porque, por ejemplo, la, la gente, a la gente se le decía, bueno, usted está escribiendo en computador, como ya lo mencionaba, un proceso de aprendizaje simultáneo. Eh, Alguien que, por ejemplo, ya sabía escribir a mano, de una forma muy embrionaria, pero sabía que comenzar a escribir con el computador. No, decía, bueno, pero a mí me encanta esto y lo quiero difundir. Yo quiero que mi esposa o que mi mamá o que mis compañeros de región conozcan la experiencia. Entonces quiero obtener la manera. Y una manera pues era ponerlo en internet, pero otra era imprimirlo. Entonces se imprimían 4, 5 papers, illas, algunas de 5 páginas, otras de 10 páginas. Algunas se dejaban incluso en la biblioteca del centro educativo donde estaban estudiando, otras se las regalaban a la novia, a la esposa, hijos, a otros compañeros que estaban en programas similares. Esa experiencia de socialización de la experiencia resultaba supremamente potente. Eh, la escritura se realiza en la medida en que se pisa. Eh, Celestin Freinet, ese maravilloso pedagogo francés, lo hacía con los niños. Les planteaba, por ejemplo, cuestiones como la correspondencia interescolar, texto libre, y eso los motivaba enormemente. Bueno, pues esa recuperación de la experiencia eh, se hizo en ese momento, fue muy bella, permitió la socialización y bueno, habría que ver cómo se implementa, porque hay que poner el modus operandi de la escuela patas arriba. Las, un profesor no puede dictar un programa de química en el orden que aparece en un libro, porque pues lo que se necesita cada uno de química es distinto. Una persona que trabaja con un soplete eh, eh, en un taller de ornamentación necesita unas cosas de química, todo lo que referencia lo dura, por ejemplo, y otra persona que trabaja haciendo empanadas, pues requiere de la química otras cosas. Eso no está escrito en ningún lado. El profesor debería, con sus conocimientos de química, aportar elementos tanto para uno como para otro de los proyectos. Eso costó mucho trabajo, se hizo y yo espero que se hagan, ya teniendo como referente ese ejemplo concreto, pudieran hacer muchas otras. Pero eso es soñar un poquito. Sin embargo, soñar es lo que nos mantiene despiertos. Qué bonita experiencia, qué experiencias tan agradables. Esto me hace pensar en uno de los apartados que usted habla en su libro, que es ese, el poder del diálogo y el papel del diálogo en la educación popular. ¿Cómo usted ve
ese poder, ese papel? Pues yo creo que dialogar es muy difícil, lo que, y es absolutamente indispensable. Si no dialogamos, estamos en la olla. Lo que se han hecho hasta el momento son como grandes recuperaciones y ya hay como una actitud epistemológica muy valiosa por parte de los educadores como ustedes, de los grupos que están con ustedes y ustedes mismos. eh, es una actitud positiva, que no es diálogo. Recuperar lo que nosotros no es diálogo. Y, y no solamente hay que recuperarlo, sino que ponerlo a conversar. Mire usted, la experiencia política con la votación del plebiscito. Ahí no dialogamos para nada, dialogamos con los amigos, con los compañeros. Entonces pensamos que obviamente el sí iba a ganar, pero no ganó. ¿Por qué? Porque mucha gente votó por el no y votó por el no por cuestiones que nosotros nunca nos tomamos el trabajo de indagar. Por ejemplo, el rollo de la ideología de género. Se le metió a un poco de ministros y de ministras que el rollo de la ideología, si no se trabajaba, iba a hacer que el homosexualismo fuera el criterio para educar a todos los muchachos del país. Y eso caló al punto tal de que fueron miles y miles, yo no sé cuántos, de golpe millones de votos que inclinaron la en favor del no. O sea, dialogar implica realmente aprender el punto de vista del otro, pero no solamente aprender, sino conversar con él. Qué diferente hubiera sido los resultados de ese plebiscito si hubiéramos los intelectuales tomado el trabajo de averiguar qué pensaba el chofer del bus o la señora, la empleada que nos ayudaba a casa. No lo hicimos y mire lo que pasó. O sea, dialogar es muy difícil. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en serio y hacerlo eh, cuesta trabajo porque tenemos un narcisismo, una mentalidad narcisista que nos impide desdoblarnos, que nos impide eh, recuperar otras miradas, ponernos en los zapatos de los otros. Estamos siendo o por miedo o por muchas cosas como el miedo o la pasividad, personas absolutamente y por consiguiente antidialógicas. Bueno, yo ya como que esta va a ser una de las últimas preguntitas. Entonces, en su libro, su merced aborda el trabajo por proyectos o la pedagogía por proyectos. Entonces, eh, ¿cómo es esta propuesta? Que uno siempre piensa que esto es únicamente, hace parte de la pedagogía para pensar para jóvenes, para niños, para realizar como un proyecto específico para la institución educativa o para directamente para un proyecto barrial. Pero entonces, ¿usted cómo piensa este trabajo, esta pedagogía por proyectos para adultos? Oh, maravilloso, maravilloso. No sé, por ejemplo, todos los proyectos que tienen que ver con el conocimiento de la ciudad o el barrio, pueden hacer perfectamente con adultos. Yo estoy seguro que ustedes lo han estado haciendo. Proyectos donde, por ejemplo, van y conversan o tienen diálogos o conocen la realidad de una comunidad campesina. Todo, todo eso es muy, muy valioso y no es lo mismo oír o ver una fotografía que, que tenerlo allí al frente. Y así que tener mucho cuidado con creer que yo agoto toda la educación por proyectos. No, hay disciplinas que implican unas especificidades que rompen la linealidad, o sea, que tienen una linealidad que rompe con puestos de los proyectos. Usted tendría entonces que, por ejemplo, un área como la matemática, en muchos casos tendría que supeditarse
a que si usted quiere ver la suma de tres dígitos, tiene que haber visto primero una de dos. No se los puede saltar. Bueno, ya para finalizar, le quería preguntar, ¿cómo es eso de que usted extrae una propuesta de la etnografía, que es la acción participativa para llevarla a otros ámbitos, como a la educación para adultos? Entonces, ¿cómo usted hace eso y cómo piensa eso y de qué manera eso puede incidir y cambiar la educación? La etnografía es una metodología, un enfoque. Claro, los ortodoxos dirían que yo estoy diciendo herejías. Es un enfoque, es una manera de acercarse, una perspectiva epistemológica de acercarse al conocimiento de una realidad que no es la mía. Y en ese sentido es indispensable si usted quiere dialogar. Existen otras metodologías y además existen mm, temáticas particulares que no se dejan aprender por una etnografía. Por ejemplo, el peso y la talla de una población de niños en una vereda, pues la etnografía no le sirve para nada. Le sirve para conocer los imaginarios, la religiosidad de la vereda, pero no para saber si son 30 kilos o 18 5. O sea, la etnografía es un enfoque para acercarse a reconocer la realidad y en ese sentido es clave. Desafortunadamente en Colombia son muy pocas las etnografías, mm, se, casi que está en un momento de que se menciona, eso ya es positivo. Antes la etnografía era una cuestión por allá toda rara de antropólogos que trabajaban con indígenas en la selva. Eh, Lástima que no se haya ampliado más, que no haya más experiencias para analizar y para discutir. Listo, muchas gracias. ¿Algo que su merced quiera agregar o que crea que hizo falta, que sea pieza clave de este libro que estamos presentando el día de hoy y que ya como lo dijimos, pues ahí se puede conseguir por la página de la coordinadora y en diferentes editoriales? Entonces, algo clave que usted cree que hizo falta en este pequeño conversatorio el día de hoy. Hablamos demasiado. El consejo que hace falta es léanlo. Bueno, listo, hace falta leerlo más. Listo. Pues no sé, no hay ninguna pregunta, ningún comentario en el chat. Hay algunas pequeñas aportaciones por parte de Daniela Cárcamo, donde respecto a la educación, o sea, bueno, los recursos tecnológicos, dice que hay y que estos recursos implican una inversión estatal, infraestructura, una cultura del cuidado y de ciudadanía para que no se roben los recursos para esta infraestructura tecnológica. ¿Usted qué piensa sobre este comentario que nos hace Daniela Cárcamo? No, y Ariana tiene toda la razón. A eso, esta actualización tecnológica implica mucho dinero y cambiar la mirada. O sea, tiene que decir, bueno, tenemos, no sé, 1 billón de pesos y no se los vamos a prestar a Bianca para que supuestamente salga de la ruina que ella misma se causó, sino los vamos a invertir en tecnología como computadores o como redes o como capacitación, por ejemplo. Ok, sí, hace falta como también mucho apoyo por parte de la ciudadanía a hacer una veeduría ante estos recursos, porque se están destinando a otros fondos. Por ejemplo, como vimos hace poco, se ha recortado un 35% a la educación de presupuesto para el año que viene eh, y eso es una inversión que podría hacerse para acercarse más y acercar más a la población a los recursos tecnológicos. Entonces también mirar cómo una población podemos apoyar a que ese tipo de cosas no sigan sucediendo con ese tipo
tipo de fondos. Otro comentario que nos hizo Daniela fue que respecto a la pedagogía por proyectos o el trabajo por proyectos con la población adulta, ponía como, por ejemplo, los proyectos con huertas urbanas, recorridos para la apropiación de territorio o incluso una construcción para el cálculo de áreas. Sumarse con este tipo de proyectos que por ejemplo, en la Coordinadora de Educación Popular intentamos hacer como una apropiación barrial, también como apoyar las diferentes huertas que apoyaron y que, bueno, que ayudaron a la comunidad durante esta pandemia, en las huertas comunitarias, las huertas populares. Entonces, usted cómo ve ese tipo de iniciativas y si se puede ayudar con eso que usted habla de trabajo por proyectos para educación para personas adultas. No, sí, eso está maravilloso. Lo que pasa es que mi experiencia con huertas eh, barriales es que apenas llegan las vacaciones, todo el mundo las deja tiradas. Entonces, háganlo de verdad. Eso hay que hacerle seguimiento, eso hay que incorporar personas de la comunidad para que las atiendan y para que las usen, ¿no? Y coman todas las cosas ricas que puedan producir allí. Pero que les paren bolas, porque si eso se vuelve un proyecto ligado exclusivamente como a los ritmos universitarios, por ejemplo, y aparecen las vacaciones, desaparecen las huertas. Entonces, sí, la constancia y la perseverancia con ese tipo de proyectos para que den frutos a futuro. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de estas octavas jornadas de educación popular de la coordinadora. Pues como ya saben, están todas invitadas eh, a que visiten la página, a que puedan apoyar con la compra de libros y ahí está el libro de acá, de este gran pensador popular colombiano y que puedan asistir también a las diferentes jornadas que van a hacer a lo largo de esta semana, que ahí están las fechas publicadas constantemente por estos medios. Muchas gracias, Germán, por su asistencia, por su voz, por las palabras, por el conocimiento y por el tiempo. No, a ustedes por pararme bolas, muy amables. Espero que nos veamos, nos oigamos nuevamente y, ¿por qué no? Nos veamos de verdad eh, en otra ocasión, que no sea muy lejos. Muchas gracias.